Espero que muchos y muchas nos estén escuchando y viendo desde la plataforma del diario Ultimátum MX en el programa Entre la Igualdad y la Violencia. Este es un programa que se inició hace un mes, este es el cuarto programa, y gracias al director de Ultimátum que nos cede este espacio para que reflexionemos y compartamos diversos, sobre todo son temas de mujeres los que estamos tratando aquí y en vista del proceso que se avecina, que va a ser muy interesante y que van a surgir muchos temas. El día de hoy nos acompañan para tratar un tema muy especial, que es la inscripción en el muro de honor del Congreso del Estado, el nombre de Florinda Lazos. Florinda Lazos fue nuestra primera diputada local en 1925, pero además no solo fue eso. Hoy señalábamos que fue docente, creó una normal en Chiapa de Corzo, además fue periodista, fundadora con doña Florinda Lazos, con Fidelia Brindis del Altruista, un periódico revolucionario para la época que se publicó en 1919, y además fue una defensora de los derechos políticos de las mujeres y de las obreras. Para tratar este tema tenemos a la doctorante en ciencias históricas, Tatiana Jiménez. Ella está muy preocupada haciendo su tesis, ¿verdad? Haciendo su tesis para el doctorado, para obtener el doctorado, y es de las nuevas generaciones de historiadoras que nos ha dado la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y que además es fundadora junto con un grupo de historiadoras de la Red de Historiadoras Feministas en Chiapas. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar con usted y con Marta Deita, que también es una compañera feminista muy reconocida y con amplia trayectoria. Y aquí tenemos a Marta Deita, ella es pedagoga. Martita es pedagoga y además ella inicia el tema de género en la Secretaría de Educación Pública desde hace cerca de 20 años, es precursora de este tema en la Secretaría. Les tocó iniciar los primeros trabajos en estos temas en la Secretaría de Educación Pública. Ella además pertenece al grupo amplio de mujeres. Y yo quisiera empezar con un tema nacional. Recientemente se logró que en el muro del Congreso de la Unión se inscriban los nombres de Hermila Galindo y de Elvia Carrillo Puerto. ¿Qué opinan de ello? Cualquiera de las... Es fabuloso, ¿qué tal? Fabuloso porque es forma de reconocer el trabajo de las mujeres, sobre todo el trabajo político, porque a veces en la política no nos vemos. Parecíamos que las mujeres estamos ahí, como decíamos en nuestra obra del punto G, que estamos ahí para servir el cafecito, para pegar los carteles, para convencer a la gente, y casi no nos toman como líderes que podemos tomar las decisiones y que podemos participar desde la trinchera más alta, como dentro de una común, por ejemplo. Así es, y Tatiana, ¿tú qué opinas, verdad? De la presencia de doña Hermila Galindo y de Elvia Carrillo Puerto en estos muros donde hay pocas mujeres, ¿no? Pues que ya era hora de que eso ocurriera, ¿no? Es también, como ya bien decía la compañera Marta Deita, es reconocer, pero también es muy importante la representación de las mujeres, ¿no? ¿Por qué es importante la representación de las mujeres? Porque no solamente visibiliza todo este trabajo que nuestras ancestras hicieron para que nosotras hoy obtuviéramos derechos, sino también este reconocimiento permite que otras mujeres conozcan que que con anterioridad otras mujeres lucharon por nuestros derechos, y permite representarnos de una manera positiva ante las niñas, ante otras mujeres, y esto nos sirve a nosotras para tener referentes en nuestras luchas.
Además, sobre todo, doña Hermila, la historia de doña Hermila es muy interesante, ¿verdad? Secretaria particular de Venustiano Carranza. Ella fue impulsora de los derechos de las mujeres. No sé, yo me imagino a doña Hermila platicando con Venustiano Carranza y tratando de influir que en la Constitución de 1917 las mujeres estuviéramos presentes, ¿no? Claro. Y por eso luchamos porque el lenguaje es muy tramposo, ¿no? En 1917 decían, pero es que las mujeres están incluidas en ciudadanos, ¿no? Ujú. Pero a la hora que queríamos ejercer nuestros derechos políticos, pues simplemente nos los negaban, ¿no? Sí, Hermila fue una mujer de avanzada, sin duda alguna, era una intelectual muy joven comienza su lucha política al lado de Venustiano Carranza, quien la escucha hablar alguna vez en un meeting y la invita a él a formar parte de su equipo por la agudeza intelectual, ¿no? Además, es muy importante mencionar que Hermila, además de todo este trabajo que hizo en favor de los derechos de las mujeres, también era una intelectual política, también escribía sobre temas políticos que no necesariamente estaban vinculados con los derechos de las mujeres. Además, Hermila fue una transgresora, es de las primeras mujeres en poner sobre la mesa la necesidad de reconocer, no con estos términos lo decía, ¿verdad? Pero sí hablaba de la autonomía sexual de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, Hermila Galindo, además del tema de su tema, que era el sufragio de las mujeres, ¿no? Que era su gran tema, era su pasión como activista, también tenía otras preocupaciones relacionadas con la vida en general de las mujeres, ¿no? Como la sexualidad. Ella también será artífice de la ley del divorcio, ¿no? Que se implementa con la ley de relaciones familiares, esta posibilidad de divorciarnos materialmente, porque con anterioridad no existía más que la separación de cuerpos. De cuerpos. Así es. Así es, ella fue un personaje muy interesante de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Como parteaguas, perdón, como parte de este movimiento de la Revolución Mexicana. ¿Y tú qué opinas, Martita, Pues de yo doña creo que Hermila y doña mucho las Elvia Carrillo marcó, Puerto? sí, mucho marcó a estas mujeres, tanto a Elvia Carrillo Puerto como a Florinda Lazos, el haber vivido esta época de la Revolución de México. Fue como, pues, las figuras tan importantes con las que estuvieron tan cercanas ellas, les permitieron entender la revolución de otra manera. Es decir, de entenderla como los varones lo querían, tierra y libertad y todas esas cosas, pero pensada hacia lo que las mujeres necesitábamos en ese entonces. Y claro que fueron transgresoras y claro que fueron diferentes, fueron desde niñas educadas en esta vivencia pues cotidiana de la revolución, que fueron mujeres distintas, mujeres que aprovecharon el momento histórico en el que estaban viviendo de mucha lucha para formar sus ideas de libertad con respecto a sí mismas, ¿no? Pero además es curioso porque pocos han de saber que el documento de Plan de Ayala, ese documento ideológico que da sustento al movimiento zapatista, participó Dolores Jiménez en la redacción del documento, ¿no? Fue de las ideólogas del movimiento zapatista, ¿no? Y entonces, pocos saben de esas participaciones de las mujeres en estos temas, ¿verdad? Que se consideraron solo de hombres, ¿no? Y creo que es la parte importante, ¿no? Si ahorita en este momento, ya en pleno siglo XXI, nos hace muy difícil a veces que lograr meter el lenguaje incluyente en los documentos oficiales, pues en ese entonces era mucho más difícil, no solamente meter el lenguaje, sino meter las ideas y convencer. Yo creo que debieron ser unas mujeres muy
muy hábiles para hablar, muy hábiles, tener unas ideas muy claras sobre lo que ellas deseaban para las demás futuras generaciones. ¿Mm? Sí, porque cómo logró introducirse doña Dolores, ¿verdad? En el movimiento zapatista, ¿no? ¿Cómo sería Emiliano Zapata? Yo me imagino a todos estos hombres de la revolución, ¿verdad? Que así que se ven muy bravíos, muy machos, ¿no? ¿Cómo eran sus pláticas con las mujeres, ¿no? Relacionaban con las mujeres de la época, cómo aceptaban o no aceptaban sus ideas, ¿no? Debió haber sido muy interesante estar atrás de ellos, ¿no? Oyéndolos conversar, ¿no? De todos estos temas tan importantes. ¿No? Para tener una máquina del tiempo, ¿no? E irnos a sentar ahí mientras, quizás en una fogata, estar hablando de estas cuestiones, ¿no? Y esto que platicamos hoy es de suma relevancia porque entonces, digo, cuando hablamos del tema de la Revolución Mexicana, porque entonces se acaba aquel mito de la soldadera, ¿no? De las mujeres Exacto. que iban detrás de sus maridos siguiendo a la tropa, porque su finalidad era ir detrás del marido. Entonces vemos, como decía Marta Eva Rocha, que las categoriza, digamos, crea diferentes categorías para hablar de la participación de las mujeres en la revolución. Y habla de las periodistas, es decir, aquellas mujeres que utilizaban la pluma para vertir sus ideas y que ahí demostraban que tenían ellas un posicionamiento político, ¿no? Con relación a la democracia, con relación al sufragio, con relación también a cómo tenía que organizarse la nación al término de la parte armada de la revolución. Y por otro lado vemos a otras mujeres que sí, que en efecto fueron soldadas, pero más que soldaderas fueron soldadas, porque fueron comandantes de ejército, porque pusieron el cuerpo, pues, para estar dentro de la revolución y que cargaban sus armas y que participaron de manera muy activa en la parte armada. Y así ella va hablando de las diferentes posiciones de las intelectuales y ella llega también a esta categoría de las feministas, ¿no? Y aquí quisiera regresar al tema inicial porque es algo que venía pensando desde hace algunos días con relación a lo de Florinda Lazos. Es muy importante ver cómo en otros estados, cómo en otros lugares, incluso a nivel nacional, Florinda Lazos tiene un gran reconocimiento, ¿no? Es una deuda histórica el hecho de que, bueno, y lo digo porque en el libro de Marta Eva Rocha viene Florinda Lazos también, ¿no? Está ella como parte de este grupo que ella identifica a nivel nacional como las feministas, ¿no? De la revolución y de la etapa de institucionalización de la revolución, ¿no? Y ella menciona dentro de su texto a la par de Elvia Carrillo Puerto, a la par de Ermila Galindo, menciona a Florinda Lazos. Tal vez por esta oportunidad que Florinda tuvo de salir, porque no ocurre lo mismo con Fidelia Brindis, lamentablemente. Su figura ha estado un poco más invisibilizada, tal vez porque más Fidelia local. se quedó, exacto, en el ámbito de lo local. En cambio, Florinda sale fuera, ¿no? Y como sale y tiene oportunidad de dirigir procesos a nivel nacional, tal vez esto la haya hecho una figura más visible, ¿no? Sin duda alguna esto fue, pero la reconoce Marta Eva Rocha y muchas otras historiadoras como parte de la primera ola del movimiento feminista en México, ¿no? Se le reconoce a Florinda y cómo es posible que aún tengamos esta deuda con ella y su nombre aún no esté inscrito con letras de oro en el Congreso. Es una deuda que tenemos que saldar con Florinda Lazos. Claro. Y además es increíble, yo creo que su familia era una familia moderna, ¿no? Yo creo que su familia era una familia moderna para la época porque una de las cuestiones que están muy claras, ¿verdad? En sus biografías, ¿no? Es que un tío de ella, yo supongo que al tío le interesaba la política, ella viajaba mucho con su tío, la llevó a Villahermosa, Tabasco, cuando vino Francisco y Madero, ¿no?
Acordémonos que Francisco I. Madero, su vicepresidente, porque en ese tiempo estaba la figura, ¿no? De vicepresidente, era un tabasqueño, Pino Suárez, ¿no? Y Florinda acompaña a su tío a Tabasco. Y entonces, era una familia que le daba libertad, me supongo. La educaron diferente a las mujeres de la época, ¿no? Claro. Yo trato de interpretar, ¿no? Lo que leo de ella. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pues probablemente tenga mucho que ver la educación que ellas en general tuvieron en sus... Sí, porque fíjate que Coquita hemos platicado que Ocosocuautla es un municipio que hoy es bastante, pues es un municipio modesto, entre comillas, ¿verdad? Podríamos decir, no es un municipio muy grande, pero sin embargo, de Ocosocuautla surgieron los Rabasa, en cuanto a hombres, ¿verdad? Gentes muy inteligentes, ¿verdad? Don Emilio Rabasa y su primo Ramón Rabasa, pero también mujeres. En una obra de teatro que tenemos del Grupo Amplio de Mujeres, que se llama Sométicas, Arrechas y Revolucionarias, Martita precisamente interpreta a María Teresa Rodríguez, ¿no, Martita? Sí, María Teresa Rodríguez. Una coronela de Coita. Sí. Una mujer muy extraordinaria, una mujer que luchó, que, como dices, puso el cuerpo enfrente, ¿no? Que además se mostró como mujer, como líder militar, pero siendo mujer, mostrándose como mujer, porque muchas otras tuvieron que camuflajearse, ¿no? Y ponerse como varones, vestirse así para poder ser respetadas. Yo me imagino que estas mujeres, igual que Florinda, igual que todas las demás que sobresalieron en la revolución, debieron ser mujeres de un carácter fuerte, ¿no? Que lograron hacer muchas cosas, como María Teresa Rodríguez, ¿no? Que llegó a ser parte de la Secretaría de Guerra con Venustiano Carranza. Y Florinda Lazos, pues que con esa vivencia que tuvo con Francisco I. Madero de entender lo que significaba la no reelección, ¿no? Y empezar a participar en el movimiento revolucionario desde abajo, como soldadera, como una mujer que iba, que conseguía medicamentos, que conseguía lo necesario, que una mujer que no solamente fue como otras que llegaron a la revolución porque les tocó vivir así, sino que aprovechó lo que ella estaba viviendo para poder desarrollarse en ese sentido de las ideas que tenía que ver con la igualdad, ¿sí? Ella, pues primero es soldadera, es heraldo, o sea, se lleva y trae los mensajes, pero después se hace enfermera, después empieza a trabajar con esa parte más intelectual, a hacer su periodismo, pero ella comienza desde abajo, igual que María Teresa Rodríguez, que en este caso pues también comienzan siendo mujeres que empiezan a juntarse con otras mujeres que no le temen a esa idea de que mujeres juntas ni difuntas, al contrario, ellas empiezan a juntar mujeres, empiezan a hablar sobre la necesidad y los problemas que tenemos las mujeres y que tenemos que solucionarlos. Y creo que esa es la parte muy, muy importante de ellas, ¿no? No lo hicieron solas, lo hicieron acompañadas de otras. Así es, yo creo que practicaban realmente la sororidad, ¿no? Tan llevada y traída actualmente y muy pocas veces practicada, ¿verdad? Y ellas sí trataban de unirse, de apoyarse, de llevar a cabo acciones juntas, como fundar el periódico Altruista, como fundar La Gleba, el otro periódico donde participó doña Florinda, en formar estos federaciones de mujeres obreras, ¿no? Y campesinas que fundó doña Florinda, ¿no? Ese es un ejemplo de trascendencia, ¿no? De ver no solo por ella, sino por otras mujeres, ¿no? Es la importancia de doña Florinda. Muchas de ellas eran maestras. Que sí, casi todas son maestras. Mucho, ¿verdad? Maestras y también algunas enfermeras, ¿no? Sí, enfermeras. Y eso les permite como esa posibilidad de diálogo distinto
al que pudiera tener otra mujer que no tuviera una formación. Esto también es importantísimo, por eso es tan importante que las mujeres accedamos a la educación, antes y ahora también. Claro, claro. Sí, sí, porque la educación, ¿tú qué opinas, Tatiana? La educación fue también una puerta muy importante, ¿verdad? El ingreso de las mujeres a la educación, a la universidad, eso fue importantísimo. Sí, hacia finales del siglo XIX se empiezan a fundar en México las primeras normales, ¿no? Con la política educativa de Gabino Barreda, Justo Sierra, comienzan a formarse las normales para señoritas y para varones, y las mujeres comienzan a profesionalizarse. En un principio porque se creía que la docencia era la profesión ideal para las mujeres, la docencia y la enfermería, porque trasladaba todo el trabajo de cuidados que deviene de los roles de género al espacio público, ¿no? Entonces, en el imaginario se creía que la profesión ideal para las mujeres era la docencia. Y las mujeres comienzan a profesionalizarse, y con esta profesionalización viene también una toma de conciencia, porque empiezan a exigir derechos, ¿no? Empiezan a exigir derechos, e incluso las mismas mujeres que ya habían estudiado, que ya eran maestras, empiezan a exigir además que se aperturen, que se abran otras carreras para las mujeres, que tengan la posibilidad de ser abogadas, de ser arquitectas. En la tesis de licenciatura, nosotras encontramos una carta que la maestra Narcisa de Cancino le dirige a Victórico Grajales, donde le dice que además de las normales, es necesario que las mujeres puedan tener acceso a otras profesiones. Entonces, esta que si bien era una demanda, pues es una demanda del feminismo de la primera ola, ¿no? El derecho a la educación. Y como ya decía la compañera Marta, pues el derecho a la educación es muy importante porque potencia nuestras capacidades, ¿no? Nuestro desarrollo humano. Exacto. Y ahora, ¿cómo pudiéramos impulsar, cómo pudiéramos presionar al Congreso? Por ejemplo, en el Congreso interviene la Comisión de Educación. Y entonces ya la Comisión de Educación, nos informan las diputadas, ya firmó el dictamen. Ahora toca a la mesa directiva, ¿no? Convocar a una sesión para aprobar el dictamen y para que finalmente se instalen las letras con el nombre de doña Florinda, las letras de oro, ¿verdad? En el muro. ¿Qué papel deberíamos jugar o qué podríamos hacer para que esto se lleve a cabo lo más pronto posible, ¿verdad? ¿Qué ideas pues podríamos desarrollar? Vamos a ver, son métricas, arrechas y revolucionarias, y empecemos por ahí. Que vean si la otra vez. ¿Perdón? ¿Sí? No, la otra vez estábamos desesperadas, ¿verdad? Y decíamos que podíamos mandar a hacer nuestras letras, ¿no? Con el nombre de doña Florinda y pegarlas en las rejas del Congreso, ¿no? Claro. Sí, pueden hacer muchas cosas. Bueno, exacto, no. ¿Perdón? No se peleen. A ver, le toca. No, pues yo creo que las jóvenes hoy en día nos están poniendo la muestra, ¿no? Las jovencitas que vienen con una energía renovada y con la fortaleza que a lo mejor nos faltó consolidar a nosotras tal vez en nuestra juventud. Y bueno, las jóvenes nos ponen la muestra y a lo mejor podemos intervenir también por ahí, ¿no? Hacer nuestra propia huelga frente al Congreso para que se reconozca, ¿no? Porque además quiero señalar algo muy importante. Esto que están haciendo de retrasar, bueno, no sé si esa sea la intención, de retrasar la inscripción del nombre Florinda Lazos al muro de honor del Congreso, pues es también una forma de violencia contra las mujeres, ¿no?
creo que no se ha abordado de esa manera, pero y se ha nombrado en la academia, es violencia epistémica. Esto que se ha hecho de no reconocer el papel histórico fundamental de las mujeres a nivel general como comunidad. Pero en este caso que hablamos de Florinda Lazos, yo lo diré con estas palabras, es una vergüenza que no se haya reconocido aún el nombre de Florinda Lazos, cuando, como yo mencionaba con anterioridad, si uno va a la bibliografía del feminismo, no solamente el feminismo, porque Florinda Lazos además fue una mujer que luchó por muchas causas, no únicamente por las causas de las mujeres. Entonces es una vergüenza que no se reconozcan los aportes de las mujeres a la nación, ¿sí? A la historia en general, ¿no? A la historia de nuestro país. Y es violencia epistémica lo que están haciendo en el caso de Florinda Lazos, que no sea reconocida aún. Esperemos que sea una cuestión administrativa, ¿no? Únicamente, y que pronto esto camine. Sí, porque hasta desde el año pasado habíamos propuesto que si el problema era dinero, como si tuviéramos mucho dinero las mujeres, ¿verdad? Boteábamos. Pero que podríamos hacer una colecta, claro. Que podríamos hacer una colecta para el pago de las letras, ¿no? Pero no, pues también hubo cerrazón al respecto, ¿no? Pero hubiera podido ser una propuesta, ¿no? Que ellos nos hubieran dicho, ¿saben qué? Nosotros estamos en la mejor disposición, si ustedes nos apoyan en la cuestión económica, ¿verdad? Que nos hubieran explicado, pues yo creo que le hubiéramos entrado con mucho gusto todas las mujeres, ¿verdad? Pero sin embargo, no nos dicen nada, se pasan de un lado a otro la propuesta, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinarías, Martita? Platicábamos con Francelia, tú la conoces a Francelia, ella fue diputada hace tiempo, y me decía, pero sí es tan fácil decir sí y poner el nombre de Florinda y listo, ¿cuál es el problema? Pero yo creo que es también parte del que le tengan miedo a que las mujeres tengamos una representación más clara. ¿Sí? Por supuesto. Que sin estar ahí presentes, sin que se nos vea, porque somos invisibles para muchas cuestiones, estamos avanzando y hacemos cosas interesantes y estamos cambiando el mundo. Ahora imagínate si estamos ahí representadas, entonces, ¿hasta dónde podemos llegar las mujeres? Yo creo que es un poco de ese miedo infundado de pensar que las feministas estamos en contra de los varones. Más bien estamos en contra de un sistema que no nos hace felices ni a los hombres ni a las mujeres, y que queremos que podamos ser felices, que podamos ser libres, que podamos desarrollarnos en todos los sentidos. Y porque finalmente cada vez que hay una ley que favorece a las mujeres, es una ley que también favorece a los hombres. Y en eso sí, no yo también creo, perdón. ¿Sí? Yo también creo que es un poco de lo que dice Marta, ¿no? Sin duda alguna es un acto que denota misoginia, ¿no? No es casualidad que lo que se esté retrasando es la inscripción al muro de una mujer, ¿no? Del nombre de una mujer. Esto no sé si tenga precedentes, pero ¿por qué entonces cuando se trata de visibilizar a una mujer sobresaliente ocurre esta circunstancia? Por eso yo señalo que es violencia de género, violencia epistémica de género, ¿no? Sí lo es. Bueno, yo me retiro. Ya le había comentado a la maestra, tengo un conversatorio en este momento. Les agradezco muchísimo la oportunidad y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, maestra. Gracias, Tatiana. Te agradecemos tu presencia. Sí. Pues fíjate que ahorita me está dando una idea, Tatiana, con lo de la violencia epistémica, pero también podría ser un tema de violencia política, simbólica, ¿no? En el sentido de, bueno, doña Florinda ya está fallecida, ¿verdad? Pero sin embargo, ella fue una diputada local, fue una figura política, le están haciendo violencia política y tal vez podríamos iniciar
una denuncia ante el Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿no? Así de violencia política por razones de género, ¿no? Así es, sí, porque la pandemia detuvo muchas cosas, muchos trámites, muchas cosas, ¿verdad? Pero todo ha ido caminando, de alguna manera ha ido caminando y se van resolviendo las cosas. Sin embargo, pues esta parte no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces no se atreven? Yo creo que es también un reto para quienes están legislando en ese momento, pues de reconocer que Chiapas tiene mujeres muy, muy fuertes, mujeres que son ejemplo a seguir y que finalmente yo creo que deberían de pensar en algo muy importante, ya que son políticos, los varones, porque la mayoría son varones los que están en el Congreso, pues piensen un poquito que es políticamente correcto trabajar con temas de mujeres y que con eso pueden ganar mucho más del electorado que negándose a algo tan importante para nosotras como el ser reconocidas. ¿Cómo ves? Así es, creo que ya estamos en una época de nuestro país y de nuestro estado donde la participación de la mujer ya no es algo novedoso, ya es algo cotidiano. Tenemos de 40 espacios en el Congreso, tenemos a 26 mujeres. Por primera vez tenemos un número histórico que somos más mujeres que hombres. Entonces ya esto no es una novedad para impedir la presencia de doña Florinda Lazos en el muro de honor. Y también desde aquí le haríamos una solicitud a las diputadas, ¿verdad? Que son mayoría en estos momentos, su apoyo. Claro, que se atrevan, que también le entren a esta parte de ser un poco insurrectas, ¿sí? A mí me parece que es también importante que el Florinda Lazos esté ahí porque finalmente todo el trabajo que ella realizó no solamente fue en la cuestión de la revolución, sino que también organizó a mujeres, hizo congresos feministas, hizo muchas cosas y a mí lo que me duele es ver que esos ideales de la revolución que consideramos muchas veces que no se han cumplido, ¿sí? Esas promesas de la revolución no se han cumplido, si no se han cumplido para los hombres, para las mujeres menos, y que todavía venimos arrastrando todavía las mismas solicitudes que hacía ella. Por ejemplo, ella hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres y todavía vemos que pues no se logra. Esta pandemia nos ha hecho ver que seguimos sufriendo violencia dentro de las casas, que los varones no quieren entrarle a la parte de que tiene que ver con lo cotidiano, con lo doméstico, pues no están apoyando. Estamos viendo que las mujeres se están encargando de los cuidados de salud de las familias solas, aunque esté toda la familia reunida en la misma casa, sin poder salir por la pandemia. Hablaban de trabajo salario igual para trabajo igual, y sin embargo, pues vemos que las brechas salariales son muy altas. Se habla del 54% de la brecha salarial. ONU Mujeres nos dice que los hombres, las personas que están trabajando en el enfrentando en el primer cuadro, en primera instancia, el COVID-19, las mujeres están ganando 11 veces menos que los varones homólogos a ellas, pues. Entonces, estamos viendo que igual sigue sucediendo que tenemos esas carencias. Ella hablaba de la necesidad de unas guarderías y todavía no tenemos las suficientes guarderías para que las mujeres podamos salir a trabajar y ser productivas sin sentirnos, pues algunas se sienten culpables por dejar a sus hijas y a sus hijos y otras pues es difícil poder acceder a un puesto mayor que te exige más tiempo si tienes que cuidar a tus hijas y a tus hijos y tu compañero de vida
pues no está dispuesto a ceder esa parte, a poder apoyarte en este lado. Que estos derechos que ella estaba hablando, de los derechos a votar, los derechos políticos, pues siguen siendo una lucha muy fuerte que siguen generando las mujeres, ¿no? Como decías, que pues son datos históricos y esperemos que ahorita que vienen las votaciones, pues entonces por lo menos no sea tan difícil esta lucha de poner mujeres a la cabeza también, de que podamos hombres y mujeres tomar decisiones en el gobierno. Así es, y también este programa sirve en el Día Internacional de la Mujer para hacer un reconocimiento a doña Florinda Lazo, a doña Fidelia Brin, ¿verdad? A Elvia Carrillo Puerto y a todas nuestras ancestras que hicieron posible que hoy las mujeres podamos participar políticamente, ¿no? A Elvia Carrillo Puerto le eligieron como regidora, pero no la dejaron ejercer. Sí. ¿Sí? Porque en ese momento Yucatán, ella era hermana del gobernador Felipe Carrillo Puerto, un gobernador socialista de avanzada, que fue asesinado, ¿no? Y con la muerte de su hermano, pues también Elvia Carrillo Puerto le llamaban la monja roja, sufrió persecución, entonces no la dejaron ejercer. Amenazada de muerte. Así es, como muchas mujeres actualmente, ¿no? Aquí no pudieron, ¿no? Y no pudieron gobernar, ¿por qué? Porque había grupos de varones que estaban detrás y que no les permitieron gobernar sus municipios. Tuvieron que pasar muchos años, ¿no? Para que Yucatán tuviera 2 mujeres gobernadoras, Dulce María Sauri Riancho, que fue interina, e Ivonne Ortega, ¿no? Y mujeres políticas destacadas, ¿no? En Yucatán. Yucatán fue un estado de avanzada para la época, con maestras de mucho peso, ¿verdad? Que lucharon desde su trinchera por los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Así es, ojalá a ver cuándo tenemos una mujer gobernadora de aquí de Chiapas. Digo, porque las mujeres aquí en Chiapas son aguerridas. Yo reconozco grupos feministas muy fuertes aquí, mujeres que trabajan no solamente como en las cuestiones de la lucha social, también en mujeres académicas muy, muy, muy importantes, ¿no? Que están haciendo cosas interesantes, mujeres que están luchando también por un mundo diferente, la cuestión que tiene que ver con la agronomía, desde la ciencia, y que pues tenemos suficientes mujeres como para que alguna pudiera ser una gobernadora y que nos represente bien. Así es, porque fíjate que hacia las mujeres hay mucha exigencia. Cuando hay una candidata, dicen, hay que preparar a las mujeres, que las mujeres estudien, que las mujeres esto, y sin embargo, a un candidato hombre no se le exige igual que a una mujer. Un candidato hombre puede tener apenas la primaria terminada, es más, puede estar sin estudios y sin embargo no hay esa exigencia como sucede hacia las mujeres, ¿no? Sí, comentábamos en una ocasión, los varones, muchos varones pues llegan, se sientan, escuchan al candidato, corren en cuanto termine el candidato, se toman la foto y todo el mundo dice, ¿cómo sabe de política ese señor? Solo porque salió en la foto del líder, ¿no? Y las mujeres no, las mujeres pues usualmente no estamos así como que con mucho gusto de como, tomamos la foto con el candidato o con el líder, porque tenemos nuestros propios liderazgos y no es algo que de lo que estemos tan así, como tan ávidas de conseguir, ¿no? Que nuestras formas de conseguir liderazgo son distintos. ¿Sí? Son más liderazgos sociales, ¿no? Exacto. En nuestra colonia, en nuestra comunidad, que organizamos las gestiones porque nuestra colonia tenga agua potable, que llegue el agua todos los días, ¿verdad? Que la basura, se recoja la basura, ¿verdad?
toda una serie de temas, ¿no? De gestión de nuestra colonia. Y bueno, sí, a las mujeres nos están exigiendo estudios, preparación, y a los hombres no, y ellos no tienen tanta preparación, no digo que no, porque hay hombres muy valiosos, muy brillantes, pero entonces habría que pensar que hay mujeres que son muy capaces para tomar decisiones, porque saben no solamente porque tienen el conocimiento científico, ¿sí? No solo porque sean abogadas o porque sean académicas, sino porque además son personas que se la viven, pues. ¿Quién más puede saber de los problemas de la falta de agua potable que una mujer que tiene que estar lavando ropa en una cubetita de agua? ¿Quién más puede saber cuáles son los problemas de salubridad por la cantidad de perros que existen? Más que las mujeres que se enfrentan a eso todos los días. ¿Quién más puede saber la importancia de una buena calle bien iluminada, bien pavimentada, para lograr la seguridad de las personas que transitan por ahí? Más que las mujeres que son las que vivimos caminando por las calles con miedo a que nos asalten, a que nos agredan. Entonces, las formas de liderazgo de las mujeres son totalmente distintas que la de los varones, ¿no? Porque así es, Martita. Bueno, y como ya estamos llegando al final del programa, ¿tú qué sugerirías? ¿Cuál debe ser el siguiente paso para presionar al Congreso local de la instalación en el muro de honor del Congreso de las letras doradas con el nombre de doña Florinda Lazos? Pues hay cosas que se pueden hacer. Podemos hacer eventos donde se vea sea mostrar músculo, como dicen los varones. A mí me choca eso. Pero recabar firmas. Yo te decía de la obra de teatro donde mostramos el trabajo de Florinda Lazos, que lo conozcan nuestras diputadas y diputados, que sepan toda la trayectoria histórica de estas mujeres que han hecho patria. Otra cosa que pudiera hacerse, bueno, pues es como dices tú, a lo mejor ir a tocar puertas ahí y decir, bueno, también esto puede convertirse en una violencia política, y hagamos un mitin, hagamos, no sé, conferencias, algo que haga infografías. Que haga ruido. Hacer ruido. Sí, y poner estas letras doradas estaría bien en la reja del Congreso, ¿verdad? Hacer unas letras grandes con el nombre de doña Florinda, irlas a pegar afuera del Congreso. Claro, y repartir su biografía, que la gente sepa de quién estamos hablando, ¿sí? Se cambian los nombres de las calles y yo la verdad, por más que he vivido muchos años aquí en Chiapas, pues no conozco, no sé la historia de estos grandes personajes. Bueno, yo quisiera que también las mujeres chiapanecas y los hombres también, pues reconozcan esta trayectoria tan importante que ella ha tenido, ¿no? Y sí, así es. Yo te acompaño. Vayamos a pegar las letras. Claro, y a todo el grupo de Políticamente Incorrectas, que son un grupo de jóvenes donde están Lupita Ruiz Coutinho, Alex Ruiz, una escritora, ¿verdad? Está también Carla Escobar, que es historiadora. Todas ellas, ¿verdad? Que forman un grupo de las nuevas generaciones, pues reunirnos con ellas y buscar nuevas estrategias para impulsar esta propuesta. Si a nivel nacional, imagínate lo que cuesta poner, ¿cómo explicarte? Dialogar con el Congreso de la Unión para que se pongan unas letras, y se logró que en breve estarán las letras de doña Hermila Galindo y de Elvia Carrillo Puerto, pues qué más, ¿verdad? Que las letras acá de doña Florinda Lazos. Claro. Que recuerden que es políticamente correcto, no les cuesta nada. Exacto, y además se vería muy bien ante un proceso electoral. ¿Verdad? Claro. Y las mujeres siempre estamos dando. Pero bueno, teniendo el caso, pues ni modos, ¿no? Le entramos. Así es. A lo mejor aprovechar el trabajo de las mujeres jóvenes, porque las chicas, las morras, como dicen ellas, son muy creativas, a lo mejor
desarrollan una buena danza ahí en el frente al Congreso. Un performance. No sé, hacer una película, infografías, todo lo que ellas hacen, el trabajo que desarrollan ellas con las redes sociales, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pudieran hacer para lograr esto. Bueno, pues muchas gracias, Martita. Y a quienes nos están escuchando, si quieren informarse más sobre Florinda Lazos, pueden dirigirse a la página de la Red de Historiadoras Feministas, donde está la doctorante Tatiana Jiménez, Carla Gómez, Carla Escobar y un grupo de jóvenes que se han unido en una red precisamente para visibilizar el trabajo de las mujeres en Chiapas. Y buenas tardes al público que nos está viendo y escuchando. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde por la plataforma de Ultimátum MX. Buenas tardes. Buenas tardes, Martita. Hasta luego.